Es posible que su plan de tratamiento en UTMD Anderson requiera un catéter central de inserción periférica, PICC, un tipo de catéter venoso central. Una vía PICC es una sonda fina y flexible que se coloca en una vena grande en la parte superior del brazo y se introduce hasta la vena principal cercana al corazón. Un PICC consta de un catéter, un conector moldeado con alas para sujetar el catéter, el lumen, una pinza, un conector y los conectores sin aguja. Los PICC tienen varios canales, lúmenes, lo que permite administrar más de un medicamento a la vez. Tener un PICC significa que no es necesario que le coloquen una vía nueva cada vez que necesite un tratamiento o procedimiento, como quimioterapia, ya que el equipo de atención puede usar el PICC. Por la vía PICC también le pueden administrar medicamentos, inyectar medios de contraste para pruebas de radiología o extraerle sangre. Uno de los enfermeros del equipo de acceso y procedimientos vasculares le insertará la vía PICC. Este procedimiento conlleva posibles riesgos como infección, sangrado o hematomas. También existe el riesgo de coágulos, lo que puede causar hinchazón en el brazo o en el cuello. Es posible que no se pueda lograr la inserción del PICC o que haya que reposicionar el catéter. Si esto ocurre, su equipo de atención tendría que retirar el catéter y colocar uno nuevo. El día de la colocación de la vía PICC, su enfermero o enfermera le explicará el procedimiento y responderá sus preguntas. Además, debe firmar el formulario de consentimiento informado. El procedimiento de inserción del PICC durará entre 1 y 2 horas. Su enfermero o enfermera le inyectará un anestésico en la piel cerca del lugar de inserción y le hará un pequeño corte justo por encima de la cara interna del codo. Luego introducirá el catéter por la incisión y lo guiará hasta la vena grande cercana al corazón con la ayuda de un ecógrafo. Si se siente ansioso o nervioso, hable con su equipo de atención sobre el uso de medicamentos para relajarse. Tenga en cuenta que estos medicamentos pueden provocar aturdimiento, mareos o somnolencia. No podrá conducir durante las 24 horas siguientes a la administración de estos medicamentos y debe venir con un adulto que pueda llevarlo a casa después del procedimiento. Puede comer y beber con normalidad antes y después del procedimiento, a menos que le indiquen lo contrario. Le harán una radiografía de tórax después del procedimiento. Luego de esta radiografía, debe volver a la clínica de acceso y procedimientos vasculares para que su enfermero, enfermera, confirme que el PICC se colocó correctamente. Por lo general, el PICC puede permanecer colocado durante todo el tratamiento. Una vez le coloquen el catéter, usted y su cuidador deben encargarse de cuidarlo. Le entregarán folletos informativos sobre su PICC. Tras la colocación del PICC, debe ir a clases sobre cómo cuidar del catéter venoso central, CVC. Las clases se imparten una vez al día. Hable con su enfermero, enfermera para inscribirse. Después de las clases, su equipo de atención observará cómo usted enjuaga y cuida su PICC. Solo entonces podrá cambiarse los apósitos en casa. También recibirá una receta y una lista de lugares donde puede comprar más suministros. Hable con su equipo de atención para organizar la atención en el hogar si necesita cuidados en casa y vive fuera del área de Houston. Debe cambiar el apósito inicial entre 2 y 7 días después del procedimiento. Después de eso, cámbielo una vez a la semana o antes si el apósito se humedece, se moja, se afloja, se ensucia visiblemente o si nota alguna molestia. Siempre lávese las manos antes de tocar el PICC y siga las instrucciones para el cuidado y mantenimiento adecuado. Los siguientes síntomas pueden ser signos de una infección. Llame al equipo de acceso y procedimientos vasculares de inmediato si tiene fiebre de 38 grados Celsius, 100.4 grados Fahrenheit o más, enrojecimiento o calor en la zona de la vena o a lo largo del brazo, secreción en la zona del PICC, hinchazón del brazo, dolor y sensibilidad. Si no va a la clase para aprender a cuidar del PICC, debe acudir a la clínica de acceso y procedimientos vasculares al menos una vez a la semana para recibir cuidados de mantenimiento. Puede programar estas citas el mismo día de la inserción del PICC en la clínica, por teléfono o a través de MyChart.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Servicio de Acceso y Procedimientos Vasculares a través de MyChart.